Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Por favor, confírmeme si me escuchan. Porfa, ¿me oyen? Ah, perfecto. Gracias, Daniela. Bueno, hoy voy a hacer un pequeño repaso. En estos días voy a hacer unos repasitos sobre distintos temas. Voy a empezar uno que me han solicitado, que es un repaso breve del sistema nervioso, puntos muy puntuales, valga la redundancia. Aquí ustedes pueden ver, esta es la imagen típica de lo que es el encéfalo. Con ya ustedes en la parte teórica saben que tiene diferentes capas. Cada capa pues corresponde a un grupo. En total son 6 capas. Corresponde a un estado o a diferentes partes de la corteza cerebral. En cuanto a la corteza, ¿qué es importante desde la parte imagenológica histológica? Entonces, vamos a ver lo primero. La corteza cerebral, recordemos que tienen diferentes tipos de capilares. Los capilares, vamos a ampliar un poco más, podemos identificarlos porque prácticamente son como el que estoy señalando en el indicador. Observen, ahí se ven glóbulos rojos en línea. Un capilar, recuerden que cuando ustedes lo ven imagenológicamente, es una estructura circular o con una luz que solo le cabe a una célula al mismo tiempo, sea en corte transversal o sea en corte longitudinal. Por eso lo podemos identificar o diferenciar de una vénula o de una arteriola, principalmente porque las vénulas y las arteriolas, a diferencia de los capilares, ustedes imaginariamente pueden colocar que en esa luz caben hasta dos celulitas o más al mismo tiempo. Igualmente, estos son capilares que tienen uniones con barrera hematoencefálica, una barrera hematoencefálica de uniones estrechas o endotelial. Esta se caracteriza porque es formada gracias a los astrocitos, que son células que hacen parte de la glía. Recordemos que a nivel de la corteza tenemos dos grandes grupos celulares, las neuronas y la neuroglía o la glía, quienes las neuroglías son en mayor porcentaje las que las encontramos en el sistema nervioso, sea central o periférico. A nivel del sistema nervioso central encontramos la microglía, los astrocitos, los oligodendrocitos, principalmente. ¿Claros con eso? Bueno, esta célula, vamos a pasar a lo que es la parte. Vale, Sharon. Tenemos que hablaba de la parte del sistema nervioso central, que había en un grupo de células. El periférico, la glía, recuerden que tenemos es principalmente productora de la parte neuronal, de todas los axones mielínicos, lo que es la célula de Schwann. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener diferentes células. Esas células, por ejemplo, la que estoy indicándole específicamente, es ¿cuál sería? Un astrocito, una microglía, una neurona, ¿m? O un oligodendrocito. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería? Esa que estoy señalándoles. Miren que tiene su núcleo intensamente morado, como un puntico, y alrededor tiene un espacio blanco. O sea que su citoplasma no, como al menos con hematoxina no se marca. ¿Cuál sería? Astrocito, neurona, oligodendrocito. ¿Cuál? ¿Qué célula sería? Exactamente. Sería el oligodendrocito, no la microglía. El oligodendrocito. Primero, ¿por qué? ¿Por qué sería? Uy, perdónenme, voy a moverlo a buscar otro. Por ejemplo, este de acá. Sería también
un oligodendrocito. Si subimos y nos vamos a otro, por ejemplo a este que está acá, moverlo un poco, perdónenme un poco la falta de afín. Ese sería otro oligodendrocito, un núcleo que es morado, estoy hablando de hematoxina, un núcleo que es morado, que es bien circular, y una parte citoplasmática que cuando se tiñe se ve blanca, porque tiene abundantes característicamente componentes de tipo lipídico. Acuérdense que la hematoxina tiene problemas para teñirse, para teñir las grasas, principalmente porque se pierden. Ese es un oligodendrocito. Se encuentra en el sistema nervioso central y se caracteriza por formar lo que es la mielina a nivel del sistema nervioso central, valga la redundancia. ¿Claros con esa parte? Luego tenemos otro grupo celular grande, que son los astrocitos. Entonces, ¿dónde los tenemos? Perdónenme. Uy. ¿Dónde está? Vamos a ver. Los astrocitos son fundamentales. Uy, caramba. Son fundamentales porque son las células más grandes y abundantes que tiene la glía, ¿sí? Su núcleo es grande, se tiñen poco. Entonces, ahí donde estoy señalándoles hay dos células. Una que tiene una tinción, justo donde yo estoy señalando, hay una célula que si ustedes logran denotarla, o si pueden ampliar un poco más, hay dos que se ven. Se ven sus nucleolos, pero se ve su núcleo que es claro, es una célula grande, es una célula semitransparente, pero no es blanca, o sea, se tiñó. Estas son característicamente conocidas como astrocitos. Si ven la diferencia con el que está más abajo, que su tinción es mucho más intensa y morada. Los astrocitos son más claros, ¿sí? Pero también podemos encontrarlos con un color un poco más intenso en algunas zonas. Aquí tenemos abundantemente puros astrocitos. Acá hay otro. Si me voy más arriba, aquí tenemos otro, ¿sí? Uy. Esos son lo que nosotros conocemos como astrocitos. Son las células muy abundantes en el sistema nervioso central, son fundamentales para la formación, soporte y sostén de dicho sistema, para la formación de la barrera hematoencefálica. Y recuerden que hay dos diferencias. Hay unos que se conocen como protoplasmáticos que se encuentran en la sustancia gris, ¿sí? Y generalmente es típico que cubran superficies no sinápticas, ¿sí? Tienden a tener un citoplasma más claro que los astrocitos fibrosos. Recuerden, protoplasmáticos o protoplásmicos y los encontramos en la sustancia gris. En el caso de los fibrosos se encuentran principalmente en la sustancia blanca. Entonces, si están en la sustancia gris, estamos hablando de astrocitos protoplásmicos. Si estamos en la sustancia blanca, estamos hablando de astrocitos fibrosos, ¿sí? Estos fibrosos que están en la sustancia blanca tienen mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Conocida como proteína fibrillar glial ácida, que los otros astrocitos, y se utiliza con frecuencia para detectar que de manera inmunistoquímica a los astrocitos en un tejido cerebral, por ejemplo, y en caso de, por ejemplo, patologías donde haya un excesivo alteración de los astrocitos, a veces se ve alterada y se puede servir como marcador. ¿Queda claro esa partecita? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Bueno, existe otro grupo de células que vamos a encontrar por todas estas zonas que a veces están juntas con los oligodendrocitos y los astrocitos. Y por ejemplo, aquí donde yo estoy señalando, vamos a ver dos cosas. Uno, justo en el indicador tenemos un
si ustedes se dan cuenta, hay un astrocito. Pero a la izquierda de ese astrocito, más grande, con su núcleo enorme, ¿sí? Y sus nucleolos bastante visibles, y además vemos que su citoplasma es bastante más oscuro que el resto de la estructura. Ese es una neurona. ¿Cuál neurona? De tipo piramidal, ¿vale? Esas son las neuronas. Observen la diferencia en tamaño. Las neuronas generalmente son más grandes y pueden estar acompañadas o de oligodendrocitos a su alrededor, que pueden estar participando en la mielinización, o de astrocitos que sirven de soporte. Por ejemplo, más acá un poquito más arriba, vemos dos astrocitos rodeando a esta gran neurona que está en el centro de ellos, que sería esta, y con su nucleolo bastante enorme en el centro. Esa es la gran diferencia. Pero aquí nos falta un grupo de células que son conocidas como la microglía. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de las anteriores, por ejemplo, mientras las anteriores, por ejemplo, el oligodendrocito se caracterizaba porque tenía un núcleo morado bien intenso, circular, y un citoplasma claro alrededor como una areola o una banda blanca. En la microglía no se ve tan grande ese citoplasma enorme, pero sí se nota algo muy diferente, que a diferencia, por ejemplo, de aquí arriba a la izquierda, uy, vemos que este núcleo es un núcleo bien circular, pero si ustedes se van un poquito más abajo, van a encontrar que este núcleo es un núcleo más aplanado, es un núcleo plano. Ese es característico de lo que nosotros conocemos como células de la microglía, que su función es básicamente como una especie, entre comillas, de macrófago que participa en lo que nosotros conocemos como los procesos de limpieza o de defensa del cuerpo humano. Son más pequeñas, alargadas, y participa en lo que es la fagocitosis del sistema nervioso central. Esas serían las grandes células y lo que desde la perspectiva imagenológica tienen que saber en encéfalo. ¿Está claro? Preguntas, dudas, jóvenes que están conectados hasta ahora, que yo sé que es una hora bastante pesada. Igual esto queda pues grabado en el sistema. Preguntas, dudas. Las células satélite, me preguntaron Juan. Juan, no tengo imágenes ahorita de las células de satélite, pero prometo que a más tardar mañana se las subo. Las células de satélite las encontramos principalmente a nivel de los ganglios y son las celulitas que rodean los somas de las neuronas que se encuentran en los ganglios raquídeos, en los ganglios que mañana mostraré mucho más claramente. Si no, ahorita busco una imagen que tenga, pero ya en vivo con el microscopio les compartiré esa imagen. Bueno, entonces, eso sería por dentro. Otra cosa que ustedes tienen que saber es que entre cada neurona, entre cada célula de la microglía, ustedes van a encontrar esto que parece un enmarañado rosado de axones y conexiones y sinapsis. Toda esa zona que es característico de axones y como entre comillas un enmarañado, eso es conocido como neuropilo. Sí, básicamente es un tejido que se ve como material fibrilar tipo eosinófilo, o sea, así es rosadito claro, que es donde se encuentran eh, los axones y las dendritas, y el contraste con la hematoxilina da como si todo eso fuera un espacio rosado homogéneo, cuando es realmente una visualización de todas esas conexiones axónicas y dendríticas. ¿Mm? ¿Algunas preguntas, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver si encuentro por acá algo más. Vamos a ver si encuentro algo por aquí interesante. Bueno, esto que ustedes ven acá, aquí tenemos corteza, aquí tenemos corteza. Aquí lo que tenemos, ¿qué creen que es esto? A ver, vamos a ampliarlo. Miren esa forma.
¿Qué creen que es eso? ¿Mm? A ver, alguien que me escriba. No importa que cometan errores. La idea es esa, que aprendan. ¿Mm? Nadie se arriesga. Bueno, este espacio entre corteza y corteza es conocido como ventrículos cerebrales, un ventrículo cerebral. ¿Cuál? En este momento pues tocaría, no tengo claro, pero es un ventrículo cerebral. Y esta estructura que ustedes están viendo ahí, por consiguiente, es lo que nosotros llamamos plexos coroideos. Esta estructura, vamos a ampliarla. El plexo coroideo se caracteriza por tener en su centro un tejido conectivo, generalmente, principalmente laxo, ¿sí? Muy nutrido, si ustedes se dan cuenta, tiene abundantes capilares, vascularización, entre esos tienen arteriolas y tienen abundantes, como ven, abundante nutrición, abundante secreción. Igualmente en su superficie tiene, si se dan cuenta, es muy parecido a la superficie de, de los plexos coroides. Listo, que tenemos aquí. Es una superficie muy parecida a los plexos, a los procesos ciliares del ojo, muy similar, pero en los plexos coroideos lo encontramos dentro de lo que tiene que ver en los ventrículos cerebrales y su función es la producción de lo que es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que es bastante fundamental en el buen desarrollo del sistema nervioso central y en el sistema nervioso pues, periférico. Aquí tenemos como ustedes pueden ver, es un epitelio que básicamente es de tipo cúbico. En algunas partes quizás lleguen a ver algo de cilíndrico, pero es principalmente cúbico. Es un epitelio simple cúbico, que tiene prolongaciones, sus capilares y básicamente es lo que se puede ver en esta hermosa estructura conocida como plexo coroideo. Perdón. Bueno, otra cosa que hay que ver en esta zona es que a nivel de la superficie del ventrículo, de los ventrículos están rodeados, ¿sí? O sea, tenemos los plexos coroideos, pero la superficie de los ventrículos está rodeado, observen, por este epitelio. ¿A qué me refiero? Aquí están los plexos y aquí está este epitelio que rodea la luz de todo lo que es el ventrículo cerebral. Es un epitelio simple, con células características muy importantes conocidas como células ependimarias. Esto es lo que es el ependio, que lo que hace es formar ese revestimiento de los ventrículos y del conducto también central de la médula espinal. O sea, es una continuación que viene también desde el desarrollo. Son cúbicas principalmente, pero en algunos casos algunos describen que tienen a ver espacios cilíndricos bajos, ¿sí? Para mí son cúbicas principalmente y se encuentran unidas con sus superficies luminales, ¿sí? Por uniones epiteliales bastante estrechas. Hay una cosa característica sobre el epitelio ependimario. A diferencia de otros epitelios, que siempre yo les he dicho a todos, de que todo epitelio tiene una membrana basal, o por lo menos una lámina basal donde la sostenga. Sin embargo, a diferencia de otros, las células ependimarias, o sea, este epitelio específicamente que reviste los ventrículos cerebrales, no descansa sobre una membrana basal, sino que sus bases son más delgadas y se dividen en prolongaciones que penetran en la capa, ¿sí? Subyacente de los astrocitos. O sea, básicamente él penetra, sus prolongaciones de estas células ependimarias penetran acá y se unen a todas las capas de astrocitos que hay por acá. Miren, aquí por ejemplo tenemos un pequeño astrocito por aquí, ahí lo ven clarito, un astrocito clarito, y eso penetra y él se anclan a eso, ¿sí?
Además de eso, si ustedes se dan cuenta, voy a ampliar un poco. Esta estructura, el epéndimo, tiene otra característica interesante, es que si se logran dar cuenta, hay como unos pelitos, no son estereocilios, son cilios, eh, que son variables, pero también poseen microvellosidades que a veces tienen funciones absortivas y secretoras. Entonces es una mezcla, es un epitelio bastante interesante, y a medida pues que vamos envejeciendo ya no tenemos la misma continuidad, puede fallar esa capa sin ser algo patológico, ¿sí? Cosas del envejecimiento. Eso sería desde la perspectiva de esta estructura. Voy a cambiar y vamos a ver dónde tengo la siguiente estructura. Dame un segundito. Esta estructura, vamos a ampliarla un poco más. Perdón, lo máximo. Va a alejarme un poco más. Esta estructura es el cerebelo. Observenla, súper linda, tiene varios colores, tiene una zona ahí donde estoy señalando, que es la zona central, es como un tallo del cerebelo, que es conocido como sustancia blanca, ¿sí? Es la sustancia blanca del cerebelo. Luego tenemos otra zona, una zona que es un poco más, empieza con esta porción que es más morada. A partir de esta zona hasta la zona del borde, ¿sí? Sea de para acá o sea de para acá o en el otro lado, tenemos lo que sería la sustancia gris, ¿vale? Sustancia blanca en el centro, que sería como el tallo de toda esta estructura, y el resto sería la sustancia gris. En esta estructura, en el cerebelo, la sustancia gris está dividida por tres capas. Una capa que es esta capa morada, ¿sí? Que es la capa más proximal a la sustancia blanca, o que está en límite con la sustancia blanca, conocida, y arranca por acá hasta acá, conocida como capa granulosa. Luego tienen ustedes, si se dan cuenta, entre esa capa granulosa y esta capa que es más clara, hay una línea de celulitas, ¿sí? Que se conoce como capa de Purkinje. Esas son las las neuronas de Purkinje. Estas sí son neuronas, es distinta a las de las células cardíacas, que son células musculares cardíacas especializadas, ¿sí? No son neuronas como tal. Estas sí son neuronas. Luego tienen ustedes una última capa, que es la capa molecular. Es una capa más eosinofílica, más rosada clara, más homogénea. Entonces, ¿cómo funciona esta estructura? Lo primero, la mayoría de las células que ustedes van a encontrar acá, voy a ampliar un poco, en la capa de la granulosa, son células que, si ustedes se dan cuenta, se llama granulosa por los gránulos que tienen sus células, ¿sí? Son neuronas, que se conocen como células granulosas. Justo en el borde entre la granulosa y la molecular, o en el límite de la Purkinje, van a encontrar que van a haber miren que todas estas tienen unos núcleos pequeñitos, van a haber unos núcleos más grandes justo en el borde, casi, o sea, en toda la línea de la Purkinje, unos que van a tener núcleos más grandes, y esas son neuronas Golgi tipo 2, ¿sí? Pero eso hay que tener mucho ojo para hacerlo. Por ahora lo importante es que entiendan que en esta capa van a tener las neuronas de la granulosa, que van a recibir las señales nerviosas, ¿sí? Vienen y van a lanzar, la de la granulosa van a lanzar conexiones eferentes, ojo, hacia esta zona, ¿sí? Hacia la zona molecular. De la granulosa, las neuronas de la granulosa van a mandar axones eferentes hacia esta zona. Aquí, en esta zona, van a hacer contacto, ¿sí? O sinapsis con las neuronas que estén de cesta, que estén en la capa molecular, y con las dendritas de la capa de Purkinje, ¿sí? Entonces, las neuronas de la granulosa o neuronas de granulosa, de la capa granulosa del cerebelo, mandan sus axones eferentes hasta la parte superficial de la capa molecular. Es aquí donde van a hacer las uniones sinápticas con las dendritas de lo que serían
las dendritas de las neuronas de Purkinje de la capa de Purkinje. Entonces, esas neuronas de Purkinje que son tan interesantes se encuentran, uno, en el cerebelo, se encuentran en lo que tiene que ver con la capa de Purkinje, y si se dan cuenta, miren, son neuronas bien grandes, con un núcleo grande, con su nucleolo en el centro, pero observen, las dendritas de esas neuronas de Purkinje salen y van a ramificarse a esta zona, a la capa molecular. ¿Sí? Que eso, claro, es en esa capa molecular que las dendritas de las neuronas de Purkinje hacen sinapsis con las axones eferentes que provienen de las neuronas de la granulosa, de estas células de la granulosa. Esa sinapsis se hace acá, luego las dendritas transmiten su señal hacia la de Purkinje y ellas envían de vuelta a los núcleos que correspondan a través de sus axones eferentes, ¿sí? A través de los axones eferentes de las de Purkinje, lo envían hacia arriba, hacia los núcleos donde consideren necesaria la respuesta. Esos axones deben estar en la capa granulosa, o sea, los axones de las neuronas de Purkinje deben estar en la capa granulosa, pero no se ven debido, si se dan cuenta, no se logran diferenciar debido a que hay demasiada tinción, ¿sí? De hematoxilina que cubre al color de los axones, que generalmente es más claro o blanco. ¿Y por qué pasa esto? Por los gránulos de las neuronas de la granulosa. Entonces no se ven. Pero para que sepan que los axones, y recalco, los axones de las neuronas de Purkinje están en la capa de la granulosa. Luego viene la sustancia blanca. En la sustancia blanca vamos a encontrar, por ejemplo, esta celulita, ¿sí? Voy a ampliar un poco más. Perdón. Voy a encontrar esta celulita. Generalmente los astrocitos son claros, pero también ustedes pueden encontrar este tipo de astrocitos, ¿sí? Que son claritos, pero también pueden tener, por ejemplo, este astrocito que es un poco más oscuro, ¿sí? Uy, perdón. Pero generalmente los astrocitos son color claro, circular y pequeño. Como este astrocito, a diferencia del que vimos, recordemos, el que vimos en la corteza era un astrocito que se encontraba en la sustancia, ¿qué? Sustancia gris. Entonces, ese astrocito que estaba en la sustancia gris que vimos en la corteza tenía un nombre específico, que era astrocito ¿cuál? El que estaba en la gris, ¿cuál era? ¿Mm? ¿Mm? El que estaba en la gris, ¿cuál era el apellido? Protoplásmico o protoplasmático. Mientras que este que está en la sustancia blanca del cerebelo, ¿sí? Son conocidos como astrocitos fibrosos. ¿Listo? Recuerden, si está en un astrocito tienen que decir si es protoplásmico o si es fibroso. Si estamos en la sustancia blanca, como acá, que es la sustancia blanca del cerebelo, estamos hablando que este es fibroso. Si nos vamos al de la corteza cerebral, que era sustancia gris, esos eran protoplasmáticos. Y eso sería lo que quería dejarles, recordarles los conceptos claves del sistema nervioso desde el punto de vista histológico rápidamente del sistema nervioso. Mañana dejaré una imagen de lo que es las células satélite y dejaré claro cualquier duda que tengan sobre ese tema. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Sí, claro, voy a dejar esto grabado en live. Espero no embarrarla, pero trataré de dejarlo grabado, si no luego lo vuelvo y lo grabo yo mismo y se los dejo. Compartan los jóvenes con sus compañeros,
Eh, sí, sí, Sharon, yo generalmente publico, lo que pasa es que estaba un poco eh, preparando todo el material. Entonces ahí les dejo. Que tengan una buena noche, jóvenes. Gracias, Fabián. Espero que les sirva a todos. Mm, ¿Cómo diferenciamos fibroblastos de Schwann? Los fibroblastos son, primero, los encontramos ¿dónde? ¿En sistema nervioso central o periférico? ¿Mm? ¿Sistema nervioso central o periférico? Esteban, ya me preguntaste. Las de Schwann, bueno, las de Schwann principalmente, ¿sistema nervioso central o periférico? ¿Mm? Oh, Esteban, exacto, periférico. Para diferenciarlos, uno, las de los fibroblastos son planos y rectos, ¿sí? Y son más gordos. Mañana dejo una foto con eso. Los de Schwann, primero, su tinción tiende a ser una tinción mucho más rosada, mucho más intensa. Y como son de Schwann, me refiero, bueno, valga la redundancia, su forma siempre está adjunta en forma, primero son más pequeños y tienen una forma como curva, como si fuera una comilla, pegadas siempre a un axón, siempre están junto a un axón. Si lo vemos de corte transversal, en un corte longitudinal también lo veríamos un poco curvo, un poco ondulado. Es más pequeño y su color es más rosado intenso. Igualmente mañana eh, te dejo eso, Esteban, para que quede claro. Y con lo mismo, al mismo tiempo que haga la... Porque se ve mucho mejor esas células en lo que tiene que ver con el ganglio periférico, ¿sí? Con el ganglio, perdón, con el ganglio raquídeo. Ahí es donde ustedes pueden ver mejor eso. Entonces yo mañana mismo que tenga acceso a esa imagen, se las mostraré. Entonces los dejo por ahora, jóvenes. Que tengan una feliz noche y nos vemos pronto. Adiós a todos.